¿Quién lo hace? Así nace A las 7 con un programa donde podamos mostrar quiénes son los protagonistas que dictan las ideas y el desarrollo cultural y artístico de la ciudad. Tienes que ver este programa porque puedes aprender de cada uno de mis invitados. ¿Aprender qué? De sus experiencias, de su expertise, de cómo han salido adelante. Y este programa también es un homenaje a todos ellos, los que hacen el quehacer cultural. Todos los martes a las 19 horas, Facebook de la Secretaría de Cultura de San Pedro Garza García. Todos ellos los vamos a reunir en este programa, A las 7 con. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a otro programa más de A las 7 con. Quiero agradecerles a la gran cantidad de artistas, promotores culturales o gente culturalera, como le decimos así, que ha estado siguiendo cada uno de los capítulos de estas emisiones que son de la Secretaría de Cultura y Educación del municipio de San Pedro Garza García para ustedes, donde estamos descubriendo la vida de los promotores culturales, de las personas que piensan en el quehacer cultural del Estado. Recordemos que cultura es todo lo que hacemos en la vida diariamente. Por ahí una persona me decía, es que lo único que no es cultura, pues, son las piedras, porque todo lo demás es cultura y todos los demás hacemos cultura, ¿verdad? Está padre, ¿verdad? Quiero agradecerle a todo el equipo de la Dirección de Arte y Patrimonio Cultural, que son los que se encargan de que esta transmisión sea posible. Y toma tu teléfono celular y dale compartir para que mucha gente pueda ver este programa. Si no lo puedes ver en directo, pues lo ves más tarde. Lo bueno es que se queda en la página de Facebook de la Secretaría y ahí tú lo puedes ver a la hora que tú quieras o poder ver nuestros programas anteriores. Recuerda, el próximo lunes 29 tenemos la transmisión de las fiestas de San Pedro y San Pablo. Desde 1883, ni una fiesta de San Pedro y San Pablo se ha cancelado. De hecho, el alcalde Verástegui en 1910 hizo lo doble de las fiestas para que la gente estuviera a gusto y estuviera disfrutando de las fiestas, de un rato agradable por esa crisis que fue bélica, que fue la Revolución Mexicana. Ahora nosotros para ustedes vamos a hacer un programa online, directo desde la página de la Secretaría de Cultura y desde la página del municipio de San Pedro Garza García. Vamos a tener cosas espectaculares. Vamos a iniciar a las 11 de la mañana con Sandunga. Vamos a tener a este grupo de chicas dedicadas y especializadas en la educación de los niños en un programa padrísimo donde va a tener conciertos y talleres. Posteriormente, después de ahí, nos vamos hasta las 4 de la tarde con los sensacionales Buyuchek y La Abuela. Estos nominados al Grammy, al mejor álbum de música norteña, La Abuelita Irma y este grupo Buyuchek van a estar con nosotros a las 4 de la tarde. No se pierdan este concierto, va a estar entrañable, va a estar padrísimo. Si tienen oportunidad, vean los videos de La Abuela y de Buyuchek, les va a encantar, unas canciones pero padrísimas. Posteriormente, Café con Historia. Carlos González Rodríguez, nuestro cronista, va a estar con la secretaria de Cultura, Marta Sañudo, y con José Dávalos, secretario del Ayuntamiento, platicando acerca de la historia de San Pedro Garza García, de una manera padre, amén, en un café con historia, acá bien padre, ¿verdad? Después, Antonio Tanguma, el acordeonista famosísimo, Junior, obviamente, ¿verdad? Famosísimo, junto con unas parejas de baile en el marco del Museo del Centenario, pues van a tocar melodías norestenses. Y luego después de ahí, ¿quieren saber más acerca del norte? ¿Han escuchado de la arquitectura vernácula? ¿Saben de lo que se trata? Pues Elena Velázquez, una espectacular historiadora y apasionada de este tipo de arquitectura, pues nos va a contar de las joyas arquitectónicas que tenemos en San Pedro Garza García, en el casco específicamente. Y luego, para cerrar con broche de oro, Alicia Villarreal, la güerita consentida, pues ganadora de, pues no sé si cientos de premios, pero sí ha tenido decenas de premios. Va a estar en vivo desde su estudio para todos nosotros cantando sus grandes éxitos. Y ahora, sin más ni más, empezamos este programa que estoy súper contento de recibir a un invitado de lujo como todos los que tenemos a las 7 con. Jaime Sierra, bienvenido. Ya te quité mucho tiempo de este programa.
Me da muchísimo gusto, maestro, que estés aquí con nosotros, de veras que, pues como todas las personas que hemos tenido aquí en A las 7 con el programa de los promotores culturales, siempre son estrellas, porque nos hemos dado cuenta que los caminos del arte pues siempre nos han llevado primero a una especialización en el arte. En mi caso pues yo empecé como haciendo actor, ¿verdad? Tayana Pimentel nos decía que ella empezaba haciendo catalogación de obras de arte, ¿verdad? El maestro Katsir pues también. Y tú, un profesional de la danza contemporánea. Cuéntanos, maestro. Bueno, aquí yo creo que nos podemos tardar horas, como siempre que nos vemos tú y yo, platicamos horas, ¿verdad? Así es, maestro. Pero cuéntame, ¿quién es Jaime Sierra para que todos te conozcamos? Gracias, maestro Pichardo. Pues primero, qué gusto estar aquí, ¿verdad? Gracias por la invitación y qué honor que me consideren en este grupo de invitados tan maravillosos y tan profesionales que han tenido. Fíjate que, bueno, ¿quién es Jaime Sierra? Jaime Sierra es alguien que se ha dedicado gran parte de su vida a la danza, que la descubrió de una manera temprana y que a partir de esa conexión que en la danza, pues siguió adelante. ¿Quién es Jaime Sierra? Jaime Sierra se ha convertido, después de pasar la época de estudiante, de acercamiento a la danza, de profesional de la danza, de maestro, de coreógrafo, de docente, pues la vida me ha permitido también transitar en la parte del funcionario, como tú bien lo sabes, en la dirección de espacios o centros, y creo yo que ha sido más una necesidad del momento que la proyección de una carrera, ¿no? O sea, es decir, jamás pensé yo que, pues, yo solo quería bailar, maestro, ¿no? Jamás pensé yo que me pudiera haber convertido en algún momento en promotor cultural, ¿no? Pero, bueno, creo que todos los que nos dedicamos a esto de alguna manera lo somos. Y lo he hecho con mucho gusto, con la ayuda de mucha gente y también con una dosis tremenda de suerte, ¿verdad? Ya. Entonces ahorita me llama mucho la atención eso que dices de suerte. ¿Qué factor tiene la suerte a través del arte? Nosotros hemos siempre pensado, o yo siempre he sido un fiel defensor de las capacitaciones, del estudiar. Pero ¿tú crees que también la suerte influye en la carrera de un artista que llega en la estrella, como le dicen? ¿Crees en eso? Cuéntame. Absolutamente. Yo siempre he sostenido esta pues pequeña hipótesis o pequeño pensamiento. Yo creo que hay muchísima gente talentosa en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestro país, pero siento yo que de pronto la dosis de suerte es interesante. ¿Dosis de suerte en qué sentido? En encontrarte con la gente adecuada en tu camino. Claro. Y eso, en ese sentido, yo he sido un tipo con suerte, con mucha suerte. Es lo que te iba a decir, cuando dijiste eso, te iba a decir que tú fuiste tocado. Es correcto, es correcto. Desde que empecé la carrera, primero por mis maestros maravillosos que he tenido, que tuve, y luego por compañeros, por colegas que eran ya profesionales en ese entonces y yo iba empezando, y después por una serie de ahora colegas, docentes, administrativos, promotores, grandes personalidades. Entonces de pronto tú puedes estar dedicándote muy profesionalmente a lo que haces, pero si de pronto no te encuentras con la gente que te puede guiar y que te puede apoyar a que tú crezcas, a que tú aprendas más cada vez, a que tú mejores en tu ejercicio profesional, pues a eso es a lo que yo le llamo dosis de suerte, ¿no? Ya. Dosis de suerte en muchos sentidos. Bueno, ¿verdad? ¿Tú cómo empezaste tu carrera? Ahorita mencionaste que desde muy temprana edad iniciaste en la danza, o no sé, a lo mejor yo, por ejemplo, inicié con la guitarra cuando estaba en la secundaria. Ahí tuve mi dosis de arte, ¿verdad? Y después la vida me fue llevando a diferentes cosas. ¿Cómo empezó Jaime Sierra? ¿Por qué decidiste ser profesional de la danza y de la danza contemporánea? Que vámonos atrás, o sea, yo sé que eres una persona muy joven, ¿verdad? Pero no sé, hace 25 años en un Monterrey agreste, un hombre que quiere ser bailarín. Por ahí hemos escuchado muchas historias de los bailarines actuales, ¿verdad? Profesionales de la danza de ciudades grandes que se enfrentaron a situaciones pues difíciles. Ahora, en un Monterrey hace 30 años o 25 años, decir, quiero ser un profesional de la danza, y aquí en Monterrey, y luego, ok, de danza, bueno, danza folclórica, pues no, bueno, danza, ballet, pues no, danza contemporánea, muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo fue ese transitar
del niño al adolescente o la persona que quiere estudiar danza? ¿Y cómo era Monterrey en esa época? Cuéntame. Claro. Yo te voy a contar una anécdota que es una anécdota personal que lo resume todo de alguna manera. Efectivamente es hace más de 30 años, como bien lo citas, y cuando te digo suerte, ahí empieza la suerte. Yo estaba en secundaria. En este país, por fortuna, aunque pudiéramos tener muchas debilidades y muchas áreas de oportunidad y lo que tú quieras, por fortuna de alguna manera en las escuelas públicas como las que yo estuve, pues había un acercamiento a las artes. ¿Tú te acuerdas? Hace 30 años había un acercamiento tremendo a las artes. Ahí empieza todo. Entonces yo tenía una maestra que aún vive, que se llama Sara Recio, que es de Nueva Rosita, Coahuila. Y Sara Recio, cuando yo tenía 14 años, me dijo, estando en tercero de secundaria, usted pertenece a un mundo que no es este. Usted pertenece al mundo del arte. Entonces a mí me llamó mucho la atención, yo platicando con ella, le decía, maestra, pero yo no tenía ni idea del arte como formación profesional, digamos, ¿no? Como un ejercicio profesional. Entonces ahí empieza la anécdota. Un día ella me dice, voy a hablar con sus papás porque lo quiero llevar a un par de escuelas que usted tiene que conocer de esta ciudad. Y oh sorpresa, llego yo de 14 años al patio de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Esta anécdota la cuento porque me parece muy significativa. Que en esa época era la Carmen Romano. Que en esa época era la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, Carmen Romano de López Portillo. Muy bien, excelente. Vamos, veo yo, me dice ella, usted pertenece aquí. Esto es lo suyo, yo voy a hablar con sus papás, ya sabes, ¿no? Entonces yo veo la escuela, veo bailarines, músicos por ahí, por acá, tomamos fotos en el patio central, ya sabes, ¿no? Me lleva también a ver el CEDAR Alfonso Reyes en aquel entonces, ¿no? Que es otro bachillerato de artes y humanidades de Limba. Y entonces, lo que te quiero decir con esta anécdota es que ella me trae, yo no entro a la escuela en ese momento, yo entro mucho después, pero sí entro al CEDAR. Sí logra ella colocarme en el CEDAR. En el CEDAR solamente tenía la preparatoria técnica, el ¿verdad? Bachillerato de Artes y Humanidades, ese era, así es. Entonces, en ese entonces yo bailaba folclore con un querido maestro mío que se llama Jaime Guerrero, que es uno de nuestros... Institución en la danza. Un artista de primer nivel. Y él, yo bailaba con él y entonces me fui a estudiar al CEDAR, pero también fue por accidente y suerte. Porque yo me fui a una gira con el maestro Jaime en algún momento y yo me brinqué las etapas de la época de los exámenes de la prepa que tenías que hacer desde ese entonces. Y finalmente, para no hacer largo el cuento, de manera accidental llego al CEDAR fuera de tiempo. Esta maestra Sara Recio va y habla con el director, habla con mis papás se enteran y me apoyan, por supuesto, y demás. Y llego yo al CEDAR Alfonso Reyes y ahí empieza mi carrera. Hago el CEDAR Alfonso Reyes, los 3 años del bachillerato, y después automáticamente me voy a la carrera de ejecutante en danza contemporánea que estaba en la escuela superior. Y efectivamente mi papá me decía, no solo danza, sino además contemporánea. ¿Qué pasa con eso? O sea, imagínate eso hace 30 años, ¿no? Sin embargo, la anécdota que te quiero contar es que pasan los años, y cuando a mí me nombran director de esa escuela, por ahí del 2007, esta maestra me manda un mail con la foto aquella de hace 20 y tantos años y me dice, le dije yo que usted pertenecía aquí, ¿no? Entonces fue muy bonito, es algo que atesoro mucho porque cuando yo te hablo de suerte, te hablo de eso, de que hubo alguien, todos tenemos a alguien que descubre nuestros talentos, Pichardo, en el caso de la educación artística o de las artes, incluso antes de que nosotros sepamos que existe. Claro. ¿No? De acuerdo. Entonces, de alguna manera ahí empezó mi caminar, desde eso hace ya muchísimos años. Le tengo un gran agradecimiento al CEDAR por toda la formación que me dio, básica e integral de las artes, y por supuesto a mi alma mater, que es la escuela superior, que tuve la oportunidad de ser alumno, de ser maestro, de ser subdirector, de ser director durante muchos años. Mira, en esto que tú dices que siempre hay alguien quien descubre nuestros talentos. A eso se les puede llamar los mentores, ¿verdad? Tú mencionaste a Sara Recio, a Jaime Guerrero. ¿Quiénes otros han sido tus mentores en tu carrera, tus ejemplos? Que digas, yo fui inspirado por, ¿y de qué manera? Claro. ¿Quiénes fueron? Cuéntame.
Yo creo que todos somos referencia de muchas experiencias y de muchas historias de vida y de muchísimas vivencias con nuestros maestros queridos, ¿no? Y en el caso del arte, pues te hace remitirte a tus maestros, ¿no? A estos maestros que, cuando yo cito al maestro Guerrero, a la maestra Sara Recio, también puedo citar dentro de la carrera a Fernando Castillo, puedo citar dentro de la carrera a Hester Martínez, puedo citar dentro de la estructura a la misma Angélica Klen, a muchísima gente de la que yo he, pues como aprendido, ¿sabes? De la que yo he tomado muchas cosas, de la que yo he tenido muchas experiencias. Y en el caso, digamos, de lo estrictamente ligado a la promotería cultural, pues tú sabes que también he tenido mucha suerte de estar con gente de primerísimo nivel en ese terreno. La misma señora Bárbara Herrera de Garza ahora, que tenemos muchos proyectos en común, primero con la escuela, ahora con el centro cultural que dirijo. La misma señora Liliana Melo de Sada en su momento todos los consejeros. En ese sentido, hay muchísimas referencias. No quisiera yo no nombrar a todos o pretender nombrar a todos porque sería complicado, pero creo yo que este sesgo de suerte del que yo te hablaba, o cuando yo hablo de eso, hablo justamente de que mi camino se haya encontrado con este tipo de personas, ¿no? Personas que me guiaron, que me ayudaron, que me apoyaron, que me aconsejaron, ¿no? Que me enseñaron muchísimas cosas, ¿no? Y de lo cual yo estoy, pues siempre muy agradecido, ¿no? Claro, así es. Bueno, y yo sé que tú eres un profesional muy hiperactivo, aparte de estar todo el día inmerso en el mundo de las artes. Y te hago esta pregunta porque generalmente todos los que nos dedicamos a esto amanecemos con arte. Ahorita que con arte en su 25 aniversario, nuevamente felicidades, ¿verdad? Al maestro Ricardo y a todos, ¿verdad? Amanecemos con arte y dormimos con arte. Es muy extraño porque yo creo que, no sé si en todas las carreras pase esto, pero siempre estás teniendo en tu mente relaciones con los temas. En tu caso, a lo mejor con la danza, ¿verdad? A lo mejor vas a una ciudad grande y vas a ver ballet, vas a ver danzas, en mi caso, museos, galerías, ¿verdad? Y en el momento en que tú decides, quiero cerrar la puerta de esto, ¿qué hace Jaime Sierra? Tienes una familia maravillosa, una hija que se acaba de graduar de la época de graduaciones de la época de la pandemia, tu hijo que también se acaba de graduar, ¿verdad? Con honores, creo que de músico, tu esposa que comparte la misma profesión que tú. ¿Qué hace Jaime Sierra? ¿Qué hace en familia cuando ya no quieres saber nada de arte? ¿Cuáles son tus hobbies, tus aficiones? ¿Qué ves? ¿Qué lees? Sí, fíjate que yo vengo de una familia donde nadie se dedica al arte. Ya. Yo fui el primero, pero de una familia muy generosa, con mucha unidad, una familia como el promedio de las familias de nuestro estado, pero con mucha unión, con muchos valores y demás. Eso me ha permitido a mí que la familia siempre esté en primer lugar, Pichardo. Ya. O sea, es decir, ¿qué disfruta Jaime Sierra después del arte, después de lo que hace? La familia. Yo disfruto muchísimo a mi familia, disfruto muchísimo a mi esposa, a mis hijos, a mi familia nuclear, digamos, ¿no? Y a los que le siguen a partir de ahí. Soy un fiel creedor de que los momentos que tengas de esparcimiento, aprovéchalos con la familia, Claro. ¿no? Porque el tiempo vuela, como bien dices, mis hijos, uno ya terminó la carrera, la otra ya va a entrar a la preparatoria, y el tiempo vuela vertiginosamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, un hobby es pasarla bien en familia. Tenemos un espacio fuera de la ciudad que nos permite, por fortuna, tener esos tiempos de desahogo, y entonces lo que hacemos es eso, es ir un poco al campo y aprovechar ese momento y pasarla bien en familia. Otra cosa es que sí soy muy sociable, sí me gustan las reuniones casuales con amigos, con colegas, con compañeros, para hablar, ¿sabes? De otras cosas también, claro, Antonio, porque de pronto y luego nosotros estamos 24 horas hablando de lo mismo, sí, y también es súper sano hablar con gente de otros intereses, de otros proyectos, con otras vivencias, que luego nos aportan y nos comparten, ¿verdad? Claro, como decimos, somos el cúmulo de todas nuestras experiencias, ¿verdad? Bueno, es correcto. ¿Tú cómo observas la promoción cultural actual? Me gustaría decir esta pregunta partirla en dos, porque yo creo que es importante. Antes de esta pandemia, ¿cómo observabas la promoción cultural? ¿Cuáles crees tú que serían
o que hubiesen sido en ese momento las áreas de oportunidad para Nuevo León? Yo sé que tú tienes mucha experiencia en fondeo de instituciones, en hacer proyectos. Quiero tocar ese tema un poquito más adelante porque yo creo que tú fuiste el impulsor del cambio de la Escuela Superior de Música y Danza a la superior, ¿verdad? Y yo creo que el mutar una institución cultural o un ente cultural a la contemporaneidad se necesita un dote de genialidad, ¿verdad? Y yo creo que tú lo tienes. ¿Cómo observaste esto y cómo crees que vaya a ser la promoción cultural después de esta pandemia? Yo tengo mis puntos de vista bastante, a lo mejor, extraños, porque yo digo que las cosas posiblemente no van a cambiar mucho, ¿verdad? Veo lo que está pasando ahorita en algunas ciudades de Europa, que definitivamente sí hay cambios muy sustanciales en la manera en cómo están abordando los conciertos o las cuestiones de teatro, de danza, ¿verdad? Incluso el arte en los museos y galerías, pero volteo a nuestros vecinos del norte y quizás para ellos en algunas ciudades ya vemos que todo es cotidiano y normal. Entonces, nosotros en este cúmulo de que estamos aquí en México, que estamos bebiendo de diferentes partes y específicamente aquí en Monterrey, ¿cómo observabas tú la promoción cultural antes de la pandemia con estas situaciones que te digo de oportunidades y cómo crees que vaya a ser nuestra nueva normalidad en la cultura? Sí, sí, bien. Fíjate que yo siento que hay grandes esfuerzos y tú y yo lo hemos vivido desde muchos derroteros, ¿no? Juntos a veces desde trincheras distintas. Yo siento que hay un impulso a la cultura con mucha genuidad en nuestro estado. Pienso que la cultura y las artes y la promotoría cultural en general han sufrido transformaciones positivas en los últimos tiempos. Sin embargo, yo lo que detecto o detectaba antes de la pandemia, si podemos hablarlo así, es también que éramos o somos, maestro Pichardo, como archipiélagos. A veces ni siquiera islas, es decir, como archipiélagos separados, haciendo esfuerzos maravillosos, pero de alguna manera también aislados, ¿no? Es decir, pienso yo que la experiencia que yo he tenido en este terreno de la gestión, en este terreno de la promoción de la cultura, con muchísima suerte, insisto, con muchísima suerte de encontrarme gente maravillosa, justamente fue que hubo una especie pues de modelo que tú conoces muy bien, en el que entró la escuela superior con la federación, el Estado y la sociedad civil, es decir, la iniciativa privada. Y creo que mucho del gran éxito que ha tenido o que tuvo la escuela en esa transformación de la que tú citas fue por eso. Y creo yo que muchos de los museos, tú lo sabes mejor que yo, no existirían si no hubiera también esta participación de la sociedad civil generosa, sensible hacia muchas cosas. Por otro lado, creo yo que tendríamos que trabajar en frentes comunes todavía entre la federación, el Estado, los municipios, el movimiento cultural independiente, los espacios independientes. Creo yo que es un poco por ahí, ¿no? Si tú me preguntas, ¿hay una fórmula? Pues no, habría cosas que estudiar y todo. Lo que estoy diciendo tampoco es nuevo y no creo que sea el único que lo piense, pero sí creo que hoy, esta etapa de nuestra vida, esta pandemia mundial que nos ha tocado transitar a nosotros mismos a esto, a una cuestión digital, virtual, porque además vemos necesario y nos dimos cuenta que la cultura y las artes, no solo en la educación, sino en lo presencial, en el arte vivo, en el tour virtual que ahora hemos transitado hacia los museos o los espacios culturales, nos ha marcado una pauta. Pero lo que es cierto también es que a partir de esta pandemia nos seguimos dando cuenta que la cultura y todo lo que eso significa, que no nada más es las bellas artes, ¿no? De hecho, esa palabra ya está cada vez como desapareciendo, ¿no? Nos significa a nosotros como seres humanos, es un remanso maravilloso, ¿no? Cuando nosotros en este encierro, en este confinamiento en el que estamos, de pronto tenemos la posibilidad de a través de una pantalla encontrarnos con un escritor, con un actor, con un músico, con un maestro de danza, con un maestro de teatro, con conocer los lugares de nuestros municipios, el legado que tenemos, nuestro patrimonio y demás. Y siento que a veces, en el ritmo cotidiano de la vida sin pandemias,
a veces no nos damos esa oportunidad. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero en este momento de estos 3 meses o un poquito más que llevamos, yo he visto y he estado conectando con mucha más gente que antes de la pandemia. O sea, es decir, he platicado vía Zoom, vía Meet, vía lo que sea, con muchísimo más gente que si no se hubiera atravesado esta situación, probablemente no hubiéramos dialogado ni virtualmente, ¿no? Entonces siento que sí habrá un antes y un después. Lo que yo creo que debemos hacer es aprovechar estas experiencias de lo que nos está nutriendo este momento y de las necesidades que nos está generando para no olvidarlas cuando regresemos a esa otra normalidad, ¿no? Mira, eh, creo que ese después que tú ahorita comentaste de una entre todo lo que comenzaste, ¿no sientes que la mutación o la posible mutación que esperemos tú y yo que no se realice, ¿verdad? Por completo, de las artes escénicas a ese formato digital le quite el calor a lo que nosotros estamos acostumbrados a visualizar, ¿verdad? Creo que que cada una de las artes tiene su magia, ¿no? El cine estamos acostumbrados a verlo en una sala y ya sabes cómo lo vas a ver, que la palomita, que el refresco, ¿verdad? Los conciertos, ya sabes que tienes que ir relajado y posiblemente capacitado para sentarte horas para escuchar un excelente melodías, ver la ópera con toda esa explosión y la magia, la danza, ballet o la danza contemporánea se visualiza en el teatro, esos formatos a lo mejor digitales, ¿no crees que le quiten ese halo de, no sé, de hada o de duende, como se dice? Sí, bueno, yo creo que todo el arte escénico vivo no está pensado en un primer momento para la pantalla, por supuesto. Y nunca será igual que nosotros veamos una obra de teatro o que nosotros hagamos un tour virtual de un museo a tener la vivencia y la experiencia, ¿no? De sentirlo, de estar frente al bailarín, frente al actor, frente al músico y demás. Pero sí creo que no olvidemos que estamos desde hace muchísimos años, quizá un par de décadas, frente a otra generación de espectadores también. Muy bien, sí. Una generación de espectadores que tiene este poder, ¿no? O sea, porque es un poder. Sí, 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 Es sí. un poder que no teníamos tú y yo en esa edad ni en esa generación. O sea, es decir, quiero ver tal museo y te metes y entras al museo. Ujú. Imagínate lo que hubiera pasado con nosotros si a esa edad hubiéramos tenido esa posibilidad. Yo creo que es importante, yo creo que una cosa no está supeditada a la otra, Muy primero. Y creo que una cosa no sustituye a la otra. El arte vivo será el arte vivo. Ir a ver la ópera será el mismo sentimiento que a ti y a mí nos da ir a ver ballet, ir a ver una buena obra de teatro, ir a encontrarnos en una buena charla, ¿no? En vivo. Sin embargo, creo que ahora hemos descubierto que también hay otras formas de llegar. Claro. Yo te diría, ¿por qué todos ahora estamos generando muchísimo contenido digital? ¿Por qué no lo hacíamos antes? Ya. ¿Por qué lo vemos ahora como una oportunidad y un descubrimiento? Porque Ya. la necesidad ha hecho que eso suceda. Yo lo que espero es que regresemos a lo vivo y regresemos a lo de siempre, que un espacio como este y todos los espacios estén llenos, pero que también mantengamos cierta posibilidad de acercar a toda esa gente que no va a los teatros Ya. a través de la tecnología, ¿no? Súper, maestro, súper. Bueno, la sociedad civil, ahorita comentaste el cúmulo de gobiernos junto con la sociedad civil. Tú eres un experto en cuestiones de patronatos. Cuéntame, ¿qué opinas acerca de la importancia de los patronatos para la supervivencia o el desarrollo de los centros de cultura? A mí me parece que es contundente y eso ha sido mi experiencia, como tú bien lo dices, y otra vez te hablo de la suerte. Yo tuve la suerte de encontrarme con esencialmente dos personas de patronatos. Una es la señora Bárbara Herrera de Garza, que tú sabes que hoy trabajo con ella en este proyecto, y anteriormente la señora Liliana Melo de Sada. A mí me parece, desde mi experiencia lo digo, que la presencia de la sociedad civil desinteresada, sensible y con mucho trabajo y con mucha generosidad de acumular experiencias, recursos, más gentes, es contundente para la transformación de cualquier actividad artística. Es decir,
en otras partes del mundo sucede, tú lo sabes, Sí, en claro. otras partes del mundo sucede. Y de pronto nos asombramos porque no sé quién, el board, de no sé, aquí lo tenemos también. Y tenemos muchos empresarios, mucha gente súper sensible, súper generosa, con determinados proyectos artísticos de donación de obra de arte, tú lo Claro, sabes por mejor que supuesto, yo, por supuesto. de alguien que sostiene una compañía de ballet, también desde esta generosidad de querer que Nuevo León tenga una compañía de ballet, una escuela como nuestra Escuela Superior de Música y Danza y últimamente el Centro Cultural Rosa de los Vientos. Esta gente es fundamental, estos actores protagónicos al lado de los artistas, los gestores y los promotores y los académicos, es fundamental, Antonio. Yo no veo otra posibilidad de que sigamos avanzando y transitando a una mejora en todos los terrenos. No voy a meterme en el creativo porque ese pertenece a los artistas. Voy a meterme en la gestión, la promoción, la recaudación, la difusión, el impulso, ¿no? De pronto tenemos una gran calidad de artistas aquí que de pronto en otro momento, sin el apoyo de esta gente, no serían visibles. ¿Sabes? Grandes académicos que sin el apoyo de estos patronatos no serían visibles. Y todos hacemos como un trabajo en equipo maravilloso. Sin embargo, yo he tenido una experiencia, pues la verdad es que muy rica, muy maravillosa, de muchísimo aprendizaje con estos patronatos, porque esta gente involucrada, muy generosa, con mucho compromiso, no solo de poder aportar, ¿sabes?, la parte económica, sino además de poder aportar ideas, Claro. de poder estar presente, de poder acompañarnos en procesos tanto en la escuela superior como en el centro cultural, codo a codo, sabes, tú has estado en algunos de nuestros proyectos que hemos tenido. Yo siento que es fundamental. mm, Yo pensaría en que entre más involucre la sociedad civil con los promotores, los gestores y los artistas, creo que más bondadoso y más abundante sería también el desempeño artístico ya creciente en nuestra ciudad, ¿verdad? O en Así nuestro es. estado. Sí, mira, tú eres un profesional bastante redondo, bastante completo. Yo recuerdo, puedo citar varias empresas artísticas y culturales donde tú estás, Cuerpo Etéreo, donde eres coreógrafo, donde es así como que tu fábrica de ideas, ¿verdad? También diriges espectáculos multidisciplinarios, ¿verdad? De gran calidad, como tú comentas, hemos trabajado en algunos. Fuiste director de la Escuela Superior de Música y Danza, pero antes fuiste coordinador de danza de la misma escuela, ¿verdad? Y ahorita te toca Rosa de los Vientos, ¿verdad? Centro Cultural. Eh, de estos retos profesionales que tú has tenido, cuéntanos en cada uno de ellos, porque son muchas facetas. Entonces, eh, creo que una de las, y perdón que insista tanto en la cuestión de la promotoría cultural, pero cuando tú ves a un artista que después se va desarrollándose como todos, como promotor cultural, encuentras una persona, un personaje redondo, ¿verdad? Porque no está solamente vislumbrando todas las cuestiones, como yo que soy promotor de cultural de carrera, a lo mejor cuestiones administrativas. ¿Sí me explico? Y muchas veces podemos descuidar esa parte humana para el artista, ¿verdad? Cuando un artista toma esta bandera, a lo mejor es más redondo. Cuéntanos acerca de estas empresas que yo llamé, que te comenté, porque me imagino que el creador de piezas dancísticas es diferente a quien estuvo en la escuela superior, que generó un proyecto cultural, y el que está ahorita generando. Antes de dejarte hablar, porque no quiero que se me vaya el hilo, creo que eh, eres la persona ideal para dirigir Rosa de los Vientos, porque cuando observamos el proyecto, es como una escuela superior, pero en la segunda etapa, en la etapa ya de la transformación y del desarrollo y de la aportación, ¿sí? No tanto hablando de la educación, que es importante, ¿verdad? Pero siento que los proyectos cuando ya están muy maduros, ¿verdad? Empiezan a tirar frutos diversos y distintos, como ahorita la Escuela Superior, que ya es creador de figuras, ¿verdad?
Rosa de los Vientos siento que no tuvo a lo mejor este inicio, porque tú lo tomaste, entonces empezó a, luego a florecer rápidamente. Sí. Bueno, déjame, te hago otra vez la pregunta, es Cuerpo Etéreo como generador, ¿verdad? Y los demás proyectos culturales. Sí. Bueno, yo creo que evidentemente mi bandera artística, mi bandera creativa ha estado al lado de Cuerpo Etéreo. Por supuesto, desde su fundación en 1997. Y increíblemente yo pienso que justamente el trabajo que hicimos con tanto cariño, Brisa Escobedo y yo, que es mi esposa, y que además es otra de mis maestras y otra de mis mentoras en el tema de la danza, el trabajo que hicimos Brisa y yo con Cuerpo Etéreo, yo creo que abrió estas puertas a las que yo después transité. Fíjate, es bien interesante esto, ¿no? Porque yo no tenía experiencia alguna en llegar a dirigir algo, ni siquiera lo anhelaba ni lo pensaba en algún momento, sino que lo que generamos con el grupo cuando lo fundamos empezó a abrirme caminos a mí y a Brisa paralelamente, a mí en esta línea, a ella en otros. Pero ahora, Jaime, para los que espero que todos hayan visto a Cuerpo Etéreo, si no lo han visto, googleenlo por favor para que sepan la clase de compañía a nivel internacional que es y generadora de grandes bailarines. Así es. Sí, maestro, perdón. Así es. Bueno, creo yo que en ese sentido, este proyecto artístico al que no he dejado de pertenecer, que soy miembro, director fundador, bailarín, después coreógrafo, y que hoy por hoy sigo haciendo obra, pero me he convertido también de Cuerpo Etéreo como en una especie, a partir de mi actividad como funcionario, como promotor, me he convertido en una especie ¿cómo te digo? De imagen moral, ¿verdad? O de autoridad moral de Cuerpo Etéreo, porque en realidad ya lo opera exitosamente Brisa, digamos, desde su logística, desde su trabajo operativo y tal, con el apoyo de muchos bailarines maravillosos que tenemos, que tú conoces y que han formado grandes generaciones de bailarines. Entonces yo creo, contestando a tu pregunta, que por ejemplo el tránsito de lo creativo de Cuerpo Etéreo, que nunca he dejado de hacer, hacia estar en la labor de funcionario, de director, de coordinador, subdirector de un área específica y luego después de director de una escuela, además a una edad muy joven, porque yo tenía 24 años, 25 años, cuando fui subdirector del área de danza. Wow. O sea, es decir, y a los 33, a los 33, 32, ya era director de la Escuela Superior de Música y Danza. Entonces, en ese sentido, lo que me llama la atención es que yo pienso que mi vida ha corrido como muy rápido por esta suerte de la que te he dicho. Porque desde que yo me encontré a Cuerpo Etéreo, me encontré estaba yo trabajando con Misraín Araujo, que es un gran amigo y un gran maestro que tuve también. Y cuando Misraín toma otro rumbo su proyecto artístico es que nosotros decidimos hacer Cuerpo Etéreo y me encuentro con Brisa, que ha sido mi maestra en muchos sentidos también. Y entonces empezamos a desarrollar este proyecto. Y cuando transito yo hacia esta posibilidad de, Jaime, ayúdanos con este proyecto un tiempo, mira, ayúdanos a dirigir las áreas de danza y, bueno, pues claro, yo apoyo y así, oye, ayúdanos a quedarte 4 años más, ¿verdad? ¿Qué te parece? 2 años más y luego, Jaime, ayúdanos con la dirección, ¿cómo ves? Y quédate, me iba a quedar 4 años y me quedé 10. Entonces, en ese como tránsito, por ejemplo, uno va llenándose de aprendizajes. Yo también creo, Pichardo, que uno tiene que ir aprovechando de lo que la vida lo va proveyendo. O sea, es decir, si era mi camino ese, dirigir la escuela, aportarle a mi escuela de la que yo estuve, creo que era el momento adecuado. Yo había sido alumno, había sido maestro, había sido coordinador interino, había sido subdirector. Entonces, de alguna manera, cuando yo llegué a ser director, pues conocía a nuestra escuela desde todas sus trincheras, de alguna manera, ¿verdad? General. Y luego, lo que te quiero decir es, ¿por qué siento yo que ha funcionado? Yo me considero que no soy una persona complicada, me considero que soy una persona que es, ¿sabes? Resiliente a muchísimas cosas. Yo puedo dialogar, yo puedo tener una idea, pero si tú me propones otra, yo puedo buscar el punto medio para que eso suceda. Creo que esa ha sido mi relación con Bellas Artes durante muchos años, con el patronato durante muchos años y con colegas maestros maravillosos de la escuela, ahora del Centro Cultural, porque siempre he visto que mi función, no importa qué esté dirigiendo, mi función esencial tiene que ser que yo vea las cosas desde el usuario, Pichardo, desde el alumno, desde el artista, no desde el funcionario. O sea, no ver las cosas desde acá.
verlas desde aquí, desde la duela, desde el salón, desde que no hay equipo de sonido, desde que no hay equipamiento, desde que no hay esto. Cuando a ti te permite la vida haber transitado con esa experiencia en eso, entonces te permite también tener más claridad de qué es lo que se necesita. Y cuando tienes además un patronato brillante, gente generosa como Bárbara Herrera ahorita y Lorenza Herrera, que además apoyan tremendamente los proyectos, pues tú dices, wow, con muchísima más razón las cosas fluyen, ¿no? Entonces, mi respuesta sería, en términos concretos, eso. Yo siempre he analizado los proyectos desde el usuario. ¿Y quién es el usuario? El artista, el alumno, el público. No somos tú y yo. No somos los que lo generamos. Nosotros trabajamos para que eso sea posible, ¿no? Entonces, entendiéndolo desde ahí, yo no puedo no entender a un técnico si yo nunca he estado en iluminación y por fortuna he estado muchas veces en la iluminación. Yo no puedo entender que haya una necesidad de una butaca, del público esto, de los alumnos esto, porque también fui alumno y también sigo dando clases. Entonces, eso, el ver las cosas desde el usuario te hace... es como cuando un arquitecto va y hace tu casa, pero hace tu casa sobre las necesidades tuyas. No hace tu casa desde el mejor proyecto arquitectónico. Así es. Entonces yo pienso que es lo mismo, que debemos construir un ecosistema maravilloso a partir de los usuarios. No es lo que le guste a Jaime, no es lo que quiera Jaime, ni es lo que pueda presupuestar Jaime. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Una vez compramos más de 40 pianos en el superior, que era una inversión tremendísima. Sí, yo junté a los maestros de piano y les dije, ustedes van a decir que pianos, no yo. ¿Yo con qué autoridad? Si solo soy alguien que baila, ¿me entiendes? ¿Con qué autoridad? ¿Por qué? Porque entonces creo que el hecho de que tú estés participando en ese proyecto, yo tenía dudas con mi galería en Rosa de los Vientos y te hablé a ti, sí. Y tú me ayudaste a eso. ¿Por qué? Porque yo creo que uno en estas situaciones no tiene el compromiso de saber todo, pero sí tiene el compromiso de buscar quién sabe. Y a partir de ahí se van generando este hilo de cosas afortunadas, digamos, ¿no? Así es. La Rosa de los Vientos. Un proyecto muy ambicioso del gobierno de San Nicolás, ¿verdad? Muy acertado, forma un patronato, encabezado, como tú dices, por la señora Bárbara Herrera, promotora incansable, y te nombran a ti director de ese proyecto. Cuéntanos, ¿en qué consiste Rosa de los Vientos y a dónde va? Porque no sé si ustedes lo hayan visto, está en San Nicolás, en un área bastante alejada, que no es el circuito nicolaíta, ¿verdad? Está por el rumbo de La Fe, entre La Fe y Conductores, ¿verdad? Monterrey. No sé si existe Conductores Monterrey. ¿Existe no todavía? Existe como tal, ya no existe, ¿verdad? Pero existe yo me quedé en Conductores Monterrey, ¿verdad? Sí. Un área, yo cuando fui y decía yo, ay, está bien lejos, pero es por eso lo digo, pero es una zona donde realmente necesitaba ese oasis cultural, ¿verdad? Entonces cuando lo fui a ver, no me acuerdo exactamente quién me llevó cuando era un proyecto todavía, estaban, creo que así, dije yo, qué difícil va a ser al que le toque estar aquí, pero también qué gran necesidad tiene esta área, porque creo que es el único centro cultural en toda esa área, incluso en Apodaca, ¿verdad? Y todo esto, y cuando ustedes lo ven, se dan cuenta que es una joya. Cuéntanos de ese centro cultural, Jaime. Sí. Bueno, te cuento que en el año 2017 al final, que yo estoy a punto de terminar la dirección de la Escuela Superior de Música y Danza, en diciembre, me hacen la invitación con esta posibilidad de dirigir el centro, el licenciado Víctor Fuentes y la señora Bárbara Herrera de Garza. Yo te soy honesto, y lo sabe la señora y lo sabe también el entonces alcalde. Yo quería un poco como reposar de ese proceso, ¿no? Sin embargo, hay pocas personas en la vida a las que yo les puedo decir que no, y una de ellas es Bárbara Herrera. O sea, es bien difícil que yo le pueda decir que no a un proyecto que ella, porque siempre son maravillosos y siempre me entusiasma y tal. Entonces, salí yo en diciembre y yo les pedí un tiempito de un mes para poder yo un poco como respirar. Y estuviste 10 años en la superior, ¿verdad? 10 años. Antes de eso, de 2007 a 2017 como director. 10 años en la superior como director y luego
Vámonos al otro Y proyecto. luego inmediatamente me fui. Yo les había dicho, bueno, nomás denme un tiempito para tal. Mi papá estaba atravesando por muchos problemas de salud y yo quería un poco también aportar ahí. Finalmente no soporté, ¿verdad? Sabes, me fui el 20 de enero, me fui ya al Centro Cultural a tomar las riendas del Centro Cultural 20 de enero del 18. del 18. Muy bien. Y ya ha sido un proyecto que a mí me ha cambiado, Pichardo. A mí, a Jaime Sierra, el artista Jaime Sierra, el dedicado a la formación de profesionales del arte en una estructura como lo es Bellas Artes y la Escuela Superior, me ha transformado muchísimo. Te voy a decir por qué. Porque primero me parece que debería existir un Rosa de los Vientos en cada municipio de este estado por muchas razones, ¿no? Por lo que significa para la comunidad. Pero llego yo y con asombro veo un proyecto de 12,000 metros cuadrados, de una infraestructura cultural de 12,000 metros cuadrados, que no es una cosa menor, tú lo conoces, generosísimo. Un proyecto que inicia originalmente, como bien lo dices, el municipio, con el apoyo del licenciado Víctor Fuentes y de nuestro amigo en común, nuestro querido Katsir Mesa, Sí. al frente de este proyecto como secretario de Cultura en ese entonces, y con el acompañamiento desde siempre de la señora Bárbara y de mucha gente involucrada de la universidad y tal. Entonces, cuando yo llego, me encuentro, el primer clic que yo hice fue que esto no es una escuela profesional. Esto no es, además, incluso solo una escuela. Esto es una suerte de centro comunitario a través de las artes para el desarrollo humano, para el tan mencionado regeneración del tejido social, etcétera. Entonces, llego yo, la escuela tiene un programa maravilloso como escuela y empiezo yo con esta dinámica de, bueno, pero también es un foco difusor de la cultura, porque hay una caja negra espectacular que estamos equipando y que ahorita ya va el 50%, 60% del equipamiento, en un mes o dos la terminan y entonces empiezo yo a reunir un equipo porque cuando yo llego, si bien había empezado el proyecto, pues no estaba todavía estructurado con la nueva proyección que ahora tenía la señora Bárbara y todos los consejeros, ¿no? Entonces Rosa de los Vientos se ha convertido en un sueño que muchos quisiéramos tener, que nos permite llegar a muchísimas personas. Hoy por hoy tenemos cerca de 800 alumnos en el Centro Cultural. Jaime, espectacular. Desde 00, desde estimulación temprana a través de la música, Music and English, después de los 6 años entran a un programa y luego se van a talleres juveniles y tenemos adultos y tenemos más de 140 adultos mayores en actividades también artísticas y demás de formación. Entonces, además, damos pláticas que tienen que ver con un bienestar común, pláticas, pues ya sabes, de la felicidad, de ciencia, de tecnología, en fin, ¿no? un programa muy bonito que hicimos en el Centro de Diálogos y que son permanentes. Pero además, nos ha brindado la posibilidad, el tiempo, el espacio y la generosidad de mucha gente de tener a muchos de nuestros grandes artistas también en ese centro cultural, bailarines, coreógrafos, músicos, directores de orquesta, actores, obras de teatro del movimiento teatral independiente, producciones grandes, orquestas chiquitas, orquestas grandes. Hemos tenido la oportunidad de tener todo. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Sucede que la Rosa de los Vientos se convierte en una especie de oasis cultural en ese territorio que tú bien ubicas, en donde no solo estamos alejados del circuito central nicolaíta, ¿no? De la estructura, sino que además estamos alejados de todos, porque estamos en una esquina donde confluimos con Apodaca, San Nicolás, Guadalupe y Monterrey, ¿no? Entonces, tenemos gente de muchísimos lugares, Pichardo, y tenemos gente muy generosa. Mira, te voy a platicar una única anécdota, que fue la primera que yo tuve y que dije, esto va a ser maravilloso. Cuando a mí me preguntan como tú, oye, ¿cómo va Rosa de los Vientos? Yo contesto peligrosamente bien. O sea, yo contesto peligrosamente bien porque creo que eso nos compromete a todos. Nunca se me olvida un concierto, el primer concierto que llevamos, un concierto de clavecín. Tú imagínate, un concierto de clavecín. Pues, ¿quién conoce clavecín de entrada? ¿Sí me entiendes? Un concierto de clavecín es difícil hasta dentro del mismo gremio musical. Ahora imagínate en un lugar donde se iba empezando. Entonces, para no hacerte el cuento largo, pues yo lo preparo en una sala chiquita, con 120 sillas, pensando que no iban a llegar más de 100 gentes. Oh, sorpresa.
450 gentes al Qué concierto. bruto, qué padre. Toda la comunidad, Padrísimo. señoras, papás, familia y todo. Y ahí me di cuenta, wow, ahí me di cuenta que la gente verdaderamente estaba deseosa de conocer este otro universo, ¿no? Cuando salió esta chica española, mexicana española que se llama Lorena Peyot, cuando termina el concierto Lorena, en el patio central del Centro Cultural, como una estrella pop, ¿sabes? Tomándose fotos toda la gente con ella, toda la gente increíble, y no la dejaban ir porque querían tomarse foto con ella y con el instrumento y tal, ¿no? Que además es muy particular y muy bello el instrumento. El proyecto era muy lindo, era un proyecto de música que habían hecho gente invidente para este proyecto musical. O sea, estaba todo redondeado también socialmente, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo dije, este proyecto amerita que nosotros invirtamos como toda la cuestión humana y demás, ¿no? Energía. Energía. Muchísimas gracias, Jaime, por haber estado conmigo en A las 7 con. Realmente, pues como siempre que platicamos tú y yo, siempre nos faltan horas, ¿verdad? Oye, Para te hacer. hablo mucho, maestro. No, hablábamos mucho. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en esta edición. Nos quedamos pendientes para otra charla, maestro. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana con una invitada, como todos mis invitados, de lujo. Y recuerden, sean tan buenos que nadie pueda ignorarlos, ¿eh? Hasta la vista. Conéctate y vivamos las fiestas de San Pedro y San Pablo con grandes artistas como los nominados al Grammy, Buyushek y La Abuela, y la presentación estelar de Alicia Villarreal en concierto, lunes 29 de junio, programa a partir de las 11 de la mañana en nuestras redes sociales. Disfruta de las fiestas de San Pedro y San Pablo desde la comodidad de tu casa. El municipio de San Pedro Garza García te